Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Los Presidenciables y la Seguridad. Programa enfocado netamente a la entrevista a los candidatos a la presidencia de la República 2025 y enfocado a preguntas netamente en el ámbito de la seguridad. Tema que obviamente sabemos todos los ecuatorianos que estamos en una situación muy compleja, muy dramática, pero que casualmente por medio de estas entrevistas buscamos dar solución a cada uno de los problemas que estamos sufriendo actualmente. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado a la Presidencia de la República 2025 al Magíster Felipe Tillería, candidato por Avanza, listas 8. Mi estimado Felipe, bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí y antes que nada pues quiero mandar un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos escuchan y nos ven desde Italia, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en toda Latinoamérica y definitivamente en todo el Ecuador. Es un placer estar aquí. Gracias Felipe. Entrando en materia, ¿cuál sería la evaluación de la situación actual? ¿Cómo evalúa usted el tema de la seguridad en Ecuador y cuáles son los principales desafíos que enfrentaría usted al ser el futuro presidente del país en este ámbito? Bueno, antes que nada, pues esto es el resultado de un sistema estatista en donde el Estado trató de acaparar todos los negocios, todas las oportunidades, se metió a tener una aerolínea, a tener empresas eléctricas, petroleras, y se olvidó de sus funciones claves, de sus funciones principales, que son seguridad, salud, justicia y educación. Y hoy vemos pues cuál es el resultado. Como descuidaron la seguridad, hoy tenemos uno de los países más violentos y más inseguros del mundo. En ese sentido nosotros queremos hacer un antigénesis de todo esto de aquí. Queremos resetear el sistema. Queremos abrazar una nueva constitución que, por ejemplo, no le dé igualdad de derechos a los delincuentes y a las personas de bien. Que subyugue esos derechos de los delincuentes y que ponga por encima los derechos de la sociedad civil, de los inocentes. Queremos empezar un reseteo del sistema, reduciendo el poder que pueden tener los políticos y aumentando el poder que pueden tener los ciudadanos. Y en ese sentido también tenemos un plan al que denominamos Artillería contra la Delincuencia. Correcto. Casualmente indicaste una palabra clave, esa forma de que no nos pongan de igual a igual con la delincuencia. Actualmente los ciudadanos están temerosos de actuar, inclusive cuántas veces hemos escuchado a la propia policía y Fuerzas Armadas del temor, más allá de las nuevas leyes que tenemos actualmente en el Ecuador, pero como tema específico, como propuesta específica y como recomendación antes de tu respuesta, voy a hacer una analogía. Cuando una persona conduce un vehículo y provoca un accidente de tránsito, así no haya sido el culpable, pero está en estado etílico, legalmente en cuestiones de tránsito tiene la de perder. De la misma manera considero que cuando el delincuente obviamente está delinquiendo, tiene que tener legalmente todas las de perder ante un ciudadano que en ese momento va a tratar de defenderse de cualquier manera. ¿Estarías tú de acuerdo en ese sentido? Claro que sí, es que los derechos de los ciudadanos de bien tienen que estar por encima de los derechos de los delincuentes. Lamentablemente la Constitución del 2008 los pone igual a igual y eventualmente nos hemos dado cuenta que esta ha sido la ventana por la cual jueces que están amenazados o jueces corruptos que están sobornados han podido dejar en libertad a los delincuentes. Y yo sé que vamos a hablar de seguridad el día de hoy, pero parte de la seguridad va a incluir también un modelo económico que les permita oportunidades a los ciudadanos y también un modelo que haga que se respete la justicia. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos un plan que abarca también esos dos pilares. Correcto. Entonces, como propuesta específica para reducir la criminalidad y la violencia en las comunidades, ¿cuáles serían tus propuestas? Bueno, el plan Artillería contra la Delincuencia tiene 5 ejes principales. El primer eje es el control territorial, porque ya no es posible que seamos los ciudadanos de bien los que estamos tras las rejas. Nosotros somos las personas privadas de la libertad, porque tenemos rejas en la ventana de nuestras casas y ahora se hacen colectas en los barrios
para poner un segundo cerco de rejas. Es decir, los ciudadanos de bien están tras las rejas, doble cerco, y los delincuentes no. Ellos simplemente sobornando o amenazando a un juez salen libres. Queremos parar eso, y la única manera de hacerlo es con las Fuerzas Armadas. Nosotros como país tenemos unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. No el doble, ¿eh? 7 veces más grandes. Y no hemos tenido una guerra en 30 años. Con lo cual no se justifica seguir teniendo unas Fuerzas Armadas exclusivas para el control externo si no hemos tenido una guerra. Nosotros planteamos formar una policía militarizada o una gendarmería que sea como unas Fuerzas Armadas con función dual, que en época de paz externa, bueno, pues actúen como policías, y que en época de guerra externa actúen como Fuerzas Armadas. Una especie como los Carabinieri de Italia. Nuestros compatriotas que nos ven y nos escuchan desde Milán o desde Roma se darán cuenta de que no ha habido mafia más mafia que la mafia italiana, y que de alguna manera, optimizando los recursos, pueden llegar a este tipo de policía militarizada o una gendarmería que tenga esta función dual. De esa manera, e incorporando a los reservistas al control territorial, podremos controlar todos los barrios, y así a los jóvenes no los van a vacunar, a las madres de familia que salen a trabajar no los van a vacunar, $2 de entrada y $2 de salida cada vez que entran y salen de sus barrios. Entonces, punto número 1, el control territorial por medio de las Fuerzas Armadas como función, no como algo excepcional, no como estado de excepción. Obviamente son políticas públicas que se implementarían por parte de tu decisión para fortalecer la institución que están encargadas de la seguridad, como obviamente le indicaste como policía, Fuerzas Armadas, y en el sistema judicial, ¿qué políticas públicas recomendarías? Porque ya hablaste de policía y Fuerzas Armadas, en el tema del sistema judicial, que obviamente va de la mano con el tema de las políticas de seguridad. Bueno, ese normalmente nuestro cuarto punto es un blindaje jurídico, no solamente el apoyo político del presidente, sino un blindaje jurídico, para que las Fuerzas Armadas y los policías, el día de mañana, si es que tienen que abatir a un enemigo en combate, no vayan presos, que se puedan defender en libertad, punto número 1. Pero no solamente que esa protección les llegue hasta el día de mañana o cuando seamos gobierno, no, que automáticamente queden blindados por los próximos 50 años, para que de esa manera ellos estén tranquilos en defender a la ciudadanía. Pero a más de eso, en el aspecto judicial, nosotros nos damos cuenta que es hora de que le devolvamos a la ciudadanía el quehacer justicia. De nada sirve que el juez sea el que dictamina, porque muchas veces está amenazado, muchas veces lo soborna. Lo que queremos es devolverle a la ciudadanía el quehacer justicia. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de un sistema de jurados, 15, 20 miembros, donde incorporemos a la academia, donde incorporemos a ciudadanos honorables, y de esta manera, con ese jurado que siempre va rotando, el juez ya no va a decidir. El juez va a guiar el juicio, como se hace en Estados Unidos, como se hace en Inglaterra o como se hizo en Ecuador hasta 1935. El juez guía el juicio, acepta una prueba, descarta una prueba, él tiene tácticamente que guiar el juicio, pero quien decide al final el veredicto lo da la ciudadanía a través de un jurado de 15 o 20 miembros. Eso en el tema legal. Sí, ¿cómo no? Así es. La prevención del delito es la piedra angular de la seguridad. ¿Qué estrategias propone usted para la prevención del delito, especialmente entre los jóvenes y las comunidades vulnerables? Bueno, lo principal en el ámbito social, tenemos que regrese el servicio militar obligatorio para los jóvenes y la premilitar en los colegios. En realidad nosotros no le encontramos ningún delito y ningún pecado a que un joven aprenda a levantarse a las 5:30 de la mañana, lustrar sus zapatos, hacer ejercicios, que aprenda una profesión, que aprenda valores, la honorabilidad, extrañar a la pelada o a la familia, por último, pero que aprenda una profesión para que luego pues salga y sea un ciudadano de bien. También saber usar armas, porque si hablamos de servicio militar, yo hice mi instrucción militar en la Infantería Marina y obviamente lo básico también es aprender al uso del arma. Hacer uso del arma, el arma no es el mal elemento, es el ser humano el mal elemento. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. Ahora, queremos ir más allá también. O sea, el problema para nosotros está también en el control de las cárceles. Hoy por hoy, es público y notorio que las cárceles son los centros de mando del crimen organizado. Lamentablemente el SNAI ha fracasado
al SNAI se le fugan los más buscados. Por eso tenemos que eliminar el SNAI y darle a los reservistas de las Fuerzas Armadas, que son cerca de 100.000, darles la capacidad de que ellos puedan ir rotando y controlar permanentemente las cárceles. Y que los presos tengan que para tener cualquier tipo de beneficios penitenciarios. Por ejemplo, si quieren acortar sus penas, bueno, lo pueden hacer trabajando. Si es que quieren acceder a una mejor calidad de comida, tienen que hacerlo trabajando. Correcto. Y esto no le va a costar al Estado. Nosotros planteamos privatizar esa fuerza laboral, vendérsela a cualquier empresa privada que en lugar de, por ejemplo, Tommy Hilfiger, en lugar de confeccionar en Shanghái, donde tienen que pagarle $380 a un chino, bueno, pues acá esa fuerza laboral desde la cárcel podrá ser de Tommy Hilfiger por $300, por ejemplo. Una parte de ellos, de esos $300, va a ir al Estado para que cubran su casa y comida. Es decir, ese precio ya no le cuesta al Estado. Pero una segunda parte va a ir directamente al preso. Y si te hago yo una propuesta con respecto a cárceles, un ejemplo, sabemos que Policía Nacional tiene varias unidades dentro de policía y especialidades. Primero es Policía Nacional y luego se especializa en un grupo operativo, en un grupo rescate, en un grupo de turismo y tantas especialidades en el grupo de investigación. ¿Qué tal si dentro de la policía hacemos una unidad especializada para el manejo de cárceles? Que obviamente pueden entrar reservistas, pero tienen que ser primero por ser policía, que es la unidad donde se van a especializar en conducta criminal, obviamente se van a especializar en el manejo de reos, porque esa es la problemática, la especialidad como tal, porque muchas veces vemos a directivos, a funcionarios que muchas veces son cuotas políticas que van a manejar una cárcel y un tema muy complejo, de alta peligrosidad, y que si alguien decide ser policía y si alguien decide hacer el curso como un criminólogo para manejar ese tipo de personas, está apta para eso. Y qué más que el uniformado, que el armado, que el que tiene su chaleco, que tiene el respaldo de la institución, maneja esa papa caliente que siempre ha tenido y va a seguir teniendo el tema del manejo de cárceles. Sí, claro que sí, pero como definitivamente que tiene que pasar por un entrenamiento, llámese reservista de las Fuerzas Armadas o esta fuerza dual de gendarmería o los policías. Aquí lo que tratamos de hacer es que los presos tengan que trabajar para que tengan incluso menos tiempo de andarse drogando, de andarse matando entre ellos. Y que aprendan técnicas de trabajo al final, ¿no? Yo creo que eso sí los comenzaría a rehabilitar. Sí, y aparte, comienzan a ganar su platita. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si de esos $300 no le damos, bueno, 100 van para casa y comida, van al Estado, los otros 200 no se los damos inmediatamente, sino que $100 van a una libreta de ahorros? Cosa que cuando salgan, bueno, pues han hecho su bolita de plata y han aprendido a trabajar. Sí, es decir, si no encuentran trabajo, van a poder ser emprendedores y hacer parte de la solución, ya que un día fueron parte del problema. Ellos tienen que aprender a trabajar para que entiendan que el fruto del trabajo de otros es lo que ellos trataron de robar. Sí, que aprendan pues cuál es el valor del trabajo de la propiedad privada. Estoy 100% de acuerdo contigo, lo he recomendado en varias ocasiones, donde definitivamente las cárceles tienen que ser autosustentables. Porque ¿qué pasa? Mañana el gobierno ha inyectado $2 millones a las cárceles y pasado van a tener nuevamente las necesidades. Entonces, así como cuando me ha pasado en alguna ocasión, llevaba a una persona a una determinada clínica, ¿verdad? O hospital Luis Bernaza, por poner un ejemplo puntual, y pagan de acuerdo al perfil de paciente. Si es un paciente que obviamente está en la orfandad o es por diosero, no va a pagar, pero si es un paciente donde de acuerdo a su perfil tiene las condiciones de pagar el 50 o el 100%, pues lo hace. Asimismo, en el tema de cárceles, más aún, si va a producir y va a generar, no va a ser una carga, sino obviamente está pagando una pena privada de libertad, pero está produciendo para su propio beneficio, para su comida, para su papa, para su hospedaje, para su estadía dentro de esa privación de libertad. Así que obviamente estoy de acuerdo totalmente en que el privado de libertad tiene que generar recursos para subsistir y para obviamente poderse pagar su alimentación, su vestimenta, sus útiles de aseo. Estamos de acuerdo. Correctísimo, sí. Y es más, que los últimos $100 vayan a una persona que él quisiera, que él destine. Por ejemplo, que puedan ir a su mamá, a su hermana, a su hija, a su esposa,
porque a la final no se trata pues de denigrarlo, sino que él siga siendo pues una persona que mantiene su hogar, sin necesidad de que esté chateando, tratando de vacunar a alguien vía telefónica. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ser muy fuertes, musculosos en ese sentido, y vamos a tratar de que los presos que trabajen como chinos, que se rehabiliten y puedan ser parte de la solución y no parte del problema. Correcto. Pero además nosotros tenemos el cuarto punto, que es la diplomacia de la lucha contra el crimen organizado, que ya busca diferentes, vamos a elevar a un canciller, a un funcionario, a una especie de co-canciller, para que viaje el mundo suscribiendo acuerdos de cooperación con otros cancilleres y así aprovechar a todos los ejércitos del mundo. Al ejército no solamente de España, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, que son los principales damnificados del envío de drogas, sino también de otros países con quienes se puedan firmar estos acuerdos de cooperación, como por ejemplo Turquía, Rusia, Corea del Sur, Israel, para que entre varios ejércitos del mundo seamos fulminantes en esta guerra contra el crimen organizado. Si es guerra, la guerra lamentablemente es con muertos, y si es que alguien tiene que morir, que no sean de los nuestros, que sean ellos. Mi estimado Felipe, gracias. Y antes de irnos al corte, última pregunta, que ya algo lo has indicado. Esto tiene que ver mucho con la colaboración internacional y cómo usted plantearía el hecho de trabajar con organismos internacionales para abordar esta problemática transnacional como el narcotráfico y el crimen organizado. Sí, firmando acuerdos de cooperación con varios países del mundo y dando puertas abiertas para que no solamente ellos puedan tener operaciones en Ecuador, sino también bases, soldados, que de alguna manera se sepa que el Estado ecuatoriano, a través de su diplomacia, ha logrado controlar el territorio y controlar las cárceles. Correcto. Nos vamos a un primer corte comercial, mi estimado Felipe, y regresamos inmediatamente con su programa, Los Presidenciables y la Seguridad. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Todos los ecuatorianos estamos en busca de una solución al problema de la inseguridad. Y para eso, aquí, en este programa, conoceremos a profundidad lo que plantea cada candidato a la presidencia de la República del Ecuador 2025 para garantizar la seguridad en el país de manera integral. Porque los ciudadanos exigen estar bien informados. Soy John Garecoa y estoy aquí para presentarles el programa Los Presidenciables y la Seguridad de cara a las elecciones 2025. Todos los domingos a las 21 horas por el canal TV Digital. Seguimos como el primer programa de seguridad del país, Max Security, cerca de ti, con entrevistas, reportajes, medidas de autoprotección, seguridad ciudadana y todo lo que usted necesita para sentirse seguro. Max Security, cerca de ti, por tu seguridad, síguenos en nuestras redes sociales. Aquí finalizamos el espacio publicitario. ¿Qué tal, amigos? Regresamos en su programa Los Presidenciables y la Seguridad. Tenemos el gusto de compartir pantalla con el candidato a la presidencia de la República, Felipe Tillería, candidato por Avanza, listas 8. Mi estimado Felipe, siguiendo con el programa, sabemos que existió un incremento en el IVA para atender temas de inseguridad en el país, pero ¿cuáles serían los recursos del presupuesto que prevé usted garantizar para que haya el suficiente recurso y presupuesto destinado casualmente a la seguridad y al bienestar de las fuerzas del orden? Bueno, del incremento del IVA, que fueron 3 puntos, solamente 400 millones se han ido a seguridad, con lo cual nos damos cuenta que nos están pasando gato por liebre. Nosotros siempre hemos planteado, por ejemplo, reducir el salario de los políticos y aumentar el poder de la gente.
Cuando reducimos los salarios de los políticos, los asistentes, asesores de aquellos asambleístas, cuando lo hacemos en todo el Estado, también concejales, alcaldes, y además, cuando comenzamos a optimizar el gasto, nos damos cuenta de que nos va a sobrar recursos. Cuando los presos ya no nos cuestan porque están trabajando y ellos mismos se lavan su cara, como se dice, vamos a comenzar a tener mucho más dinero para el control de las calles, que es donde ahorita las papas queman. Por ejemplo, nosotros hemos planteado el cobrarle inscripción a todos los cargos de elección popular. Aquí en la ciudad de Londres, por ejemplo, si yo quisiera ser candidato a alcalde, no tengo que recoger firmas ni transar con un partido político. Yo tengo que ir al Consejo Nacional Electoral y pagar $10,000, 10,000 libras esterlinas, ¿no? Vendrían a ser como $13,000. Pero hagamos este ejercicio simplemente con $10,000. ¿Qué hubiese pasado si en las últimas seccionales, donde en Ecuador hubo 63,000 candidatos, cuando hubo 63,000 candidatos, le hubiésemos cobrado 10,000 a cada uno? Ahí tuviésemos 630 millones de dólares. Es decir, un 50% más de lo que se está necesitando para el combate a la delincuencia. Es decir, yo creo que es hora de que le demos la vuelta a la tortilla como ciudadanos. Vamos a llegar al poder como un movimiento ciudadano, como organizaciones sociales, estudiantiles, de la sociedad civil, que está cansada de los políticos. Vamos a hacer un reseteo del sistema y vamos a virar la tortilla. Ahora, si es que va a haber una clase que va a ser explotada, va a ser nuestra clase política. Ahí vienen los recursos para que nosotros podamos salir adelante. En otras palabras, prácticamente todos decimos cuando queremos servir, y dicen, yo quiero servir al país, pero no solamente servir con la lengua, sino servir también con el bolsillo, porque estoy aportando. Correcto, pero a ver, esto los ciudadanos de bien saben esto y lo hacen todos los días, mi querido John. Miren, cuando uno se levanta los sábados en la mañana para llevar a los hijos al entrenamiento de fútbol, uno no lo hace por plata. Uno a veces está cansado, bueno, el sábado quiere dormir un ratito más, pero bueno, se levanta temprano, lleva a los hijos al fútbol por amor a la familia, no pensando que el director técnico le va a dar una comisión. Correcto. O cuando se va a la iglesia los domingos, lo hace por amor a Dios, no porque el cura le vaya a dar un porcentaje de las limosnas. Asimismo, yo creo que los políticos tienen que hacer ciertos sacrificios por 2, 4, 8 años e involucrarse por amor a su patria. No por irse a llenar los bolsillos o por mejorar su nivel de vida. Para eso, ábranse una empresa, hagan industria, o por último, pues compren bitcoins, pero no se metan a la política para hacer plata. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En temas de capacitación y recursos humanos, ¿qué medidas propone usted para mejorar la capacitación y los recursos del personal de las fuerzas de seguridad? Bueno, tenemos que hacer un reseteo total. Yo creo que así como algún día pues un croata, Dusan Drašković, reentrenó a toda la selección ecuatoriana y todos los jugadores eran polifuncionales, yo creo que tenemos que guiar a todas nuestras fuerzas del orden, policías y militares, a poder estar listos para actuar tácticamente en territorio o en las cárceles, o en caso de que sean fuerzas armadas, esta fuerza dual, que no solamente pueda controlar las fronteras, el exterior, que pueda ir a una guerra con un enemigo externo, sino también que pueda librar una batalla interna contra el crimen organizado. Como le digo, nosotros definitivamente que vamos a entrenar a nuestras Fuerzas Armadas en el mejor de los niveles. Tenemos una vicepresidente, Carla Rosero, quien es experta en seguridad. Ella va a liderar todos los programas de capacitación para que técnicamente podamos tener unas Fuerzas Armadas profesionales que nos ayuden a ganarle la guerra al crimen organizado. En el tema de recursos humanos y como aporte, y para su conocimiento tenemos una ley y reglamento que se puede hacer uso de exámenes de confianza, uso de herramientas técnicas científicas como el polígrafo para el control al recurso humano. ¿Usted aplicaría exámenes de polígrafo para, bueno, ya está la ley, ¿no? Ya está el reglamento, tanto en policía y Fuerzas Armadas, inclusive en lo que es función judicial, está la ley y obviamente hubo un reglamento mal elaborado que se está trabajando nuevamente en ese reglamento. Pero sí, claro que sí, definitivamente. No lo queremos hacer solamente en cuestiones de seguridad, en todo el Estado. Así es. Nosotros hemos sido muy categóricos, se van todos. Necesitamos resetear el sistema. Se van todos, solo se quedan los honestos. Y esto no excluye a Fuerzas Armadas, policías, Ministerio de Educación, todos. Correcto. Nosotros tenemos que hacer un reseteo del sistema, que la sociedad civil ahora comience a gobernar y que esa clase política que de alguna manera nos retrasó 45 años
sea erradicada de la política ecuatoriana y que comiencen los ciudadanos a tomar sus O lugares. sea, está enganchando obviamente el recurso humano con la tecnología y seguridad. ¿De qué manera plantearía usted integrar la tecnología y la innovación en estrategias de seguridad pública? Bueno, somos la única candidatura que ha propuesto la creación de una Secretaría de la Inteligencia Artificial. Vamos a ser el primer país del mundo en tener una Secretaría de la Inteligencia Artificial, precisamente para que en todos los estamentos del Estado, no solamente en materia de seguridad, claro que en seguridad es muy importante, utilizar tecnologías de punta como la inteligencia artificial para comenzar a detectar cuáles son las proyecciones de dónde comienzan a haber focos de problemas, en qué barrios, que comiencen a analizar cuáles son los patrones de conducta de ciertos grupos delincuenciales para comenzar más efectivamente, con inteligencia, a darle guerra a ese crimen organizado. Yo creo que esta guerra contra el crimen organizado, no solamente con músculo, con fuerza, esa va a ser lo que nosotros tenemos como Estado, que no tienen los delincuentes, es la diplomacia de la guerra. Podemos tener acuerdos de cooperación con diferentes países y ejércitos del mundo. Y lo segundo, podemos controlar la banca nacional. En el momento en que el Estado ponga muchas más leyes estrictas, como lo hacen los grandes centros financieros internacionales, para prevenir el lavado de activos, en ese momento le estaremos dando en la yugular a ese crimen organizado. El crimen organizado se lo combate con inteligencia y en ese sentido nosotros vamos a caminar. Muy bien, mi estimado Felipe, casualmente de ese músculo que necesitamos casualmente para poder combatir la delincuencia, ¿cómo harías la participación ciudadana? ¿Cómo incentivarías la participación de la comunidad en la formulación e implementación de políticas de seguridad? Bueno, hay varios modelos. Uno que me llama la atención bastante es del ICE de Estados Unidos. Bueno, ellos pues le dan un premio al ciudadano que da cierta información que lleve a la captura de los delincuentes. Entonces así los ciudadanos, quizás muchas veces sea el chambero, el que vio que un carro llegó al barrio y lo escondieron inmediatamente, él a veces dice, bueno, ¿para qué me voy a meter en problemas? Es buscarme enemigos por gusto. Bueno, esta vez no. Esta vez muy probablemente todo ese botín que va a capturar el Estado, una parte será pues para el ciudadano que nos ayude con la inteligencia, que muchas veces y que en la mayoría de casos está en la ciudadanía. Pero esta vez no es que se va a meter en problemas por gusto, no. Esta vez, para algunas personas es como sacarse la lotería. Yo creo que así, cuando haya una verdadera sociedad entre la clase política y los ciudadanos, vamos a salir adelante en las 4 funciones principales donde tiene que estar presente el Estado: en seguridad, justicia, salud y educación. Correcto. Al inicio de esta entrevista indicaste obviamente varias situaciones muy estrictas que obviamente tienen un impacto en derechos humanos. ¿Cómo usted balanceará la necesidad de seguridad con el respecto a los derechos humanos y las libertades civiles? Bueno, hasta este momento lo que nosotros hemos hablado se enmarca dentro de los límites que nos permiten los derechos humanos. Sin embargo, yo creo que es necesario que en algún momento nosotros tengamos una consulta popular para que los ecuatorianos decidan si es que temporalmente nos salimos de los derechos humanos. Porque si bien es cierto, la mitad de los países de Latinoamérica no son suscriptores de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, bueno, quizás tengamos que ser parte de esa mitad de países. De otra manera, siempre estaremos maniatados. Y yo creo que le corresponde a la ciudadanía decir qué modelo quiere seguir. Nosotros le hemos presentado a la ciudadanía cuál es nuestro plan de artillería contra la delincuencia, que los presos trabajen como chinos, que las Fuerzas Armadas estén en control del territorio y de las cárceles, que vuelva el servicio militar para los jóvenes, que nosotros podamos hacer varios acuerdos de cooperación con diferentes países y ejércitos del mundo y que le devolvamos el quehacer justicia a la ciudadanía. Si es que en algún momento, gracias a ese blindaje jurídico que le vamos a hacer a las fuerzas del orden, necesitásemos una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere seguir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o no, es la ciudadanía la que tiene que decidir. Como un mandatario, yo tendré que acatar lo que quiera el pueblo. Al final de lo que se trata es que nosotros arreglemos la inseguridad en Ecuador
que Ecuador vuelva a ser uno de los países seguros de Latinoamérica y que nos enrumbemos hacia el primer mundo. Gracias. Mi estimado Felipe, definitivamente estas preguntas pueden ayudar a obtener, estas preguntas y respuestas dadas de tu parte, pueden ayudar a obtener una visión clara de cómo cada candidato aborda el tema de la seguridad y permitirán a los votantes evaluar sus propuestas de manera más informada, de manera más precisa. Así que gracias, Felipe, por este espacio, gracias por estas entrevistas, por tus palabras, por tus recomendaciones. Sé que eres un buen candidato, un candidato nuevo, pero con nuevas propuestas. Te felicito, espero tener la oportunidad de saludarnos personalmente en cualquier momento. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva carrera para ti, obviamente, ¿verdad? Así como estuve yo en su momento también como candidato a la alcaldía de Guayaquil, fue nuevo para mí, pero estamos, creo que con todas las ganas, con toda la juventud, para llevar adelante estas nuevas propuestas. Tus palabras finales. Genial, por favor, muchísimas Felipe. gracias, John. Simplemente pues me despido de nuestra ciudadanía. Tenemos que resetear el sistema, tenemos que darle la vuelta a la tortilla, menos poder y menos sueldo para los políticos, más poder para los ciudadanos, que el Estado esté limitado a educación, salud, seguridad y justicia, el resto para los privados y en los bolsillos de los ecuatorianos. Con Gracias. una nueva constitución que ponga los derechos de las personas de bien por encima de los derechos de los delincuentes, que garantice la propiedad privada, vamos a abrazar las ideas de la libertad y a enrumbarnos al primer mundo. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. Igualmente, siempre a la orden. Recuerden seguir nuestro programa por los canales de TV Digital y de Max Security. John Grecoa, siempre a la orden.